Jóvenes, bienvenidos a su clase de Redacción y Ortografía 2. El día de hoy haremos un repaso de los temas que hasta el momento hemos venido estudiando. En este repaso vamos a ver los temas de las preposiciones, las conjunciones y la formación de palabras. Veamos las preposiciones. Sirven para unir o relacionar palabras de manera que una palabra pasa a ser complemento de la otra. Entre las preposiciones tenemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según. Estas son las preposiciones. Ahora veamos en las oraciones la utilidad de las preposiciones y la importancia que éstas tienen. En la oración visitó a la tía Antonia por su cumpleaños. Vemos subrayada la preposición a. Si no utilizamos la preposición, entonces nuestra oración diría visitó la tía Antonia por su cumpleaños. Entonces ahí se pierde un poco el sentido de la oración. Juró ante el altar cuidarla siempre. Vemos subrayada la preposición ante. Si no la escribimos, la oración diría juró el altar cuidarla siempre. Entonces se pierde un poco el sentido gramatical de la oración. Siguiente ejemplo, escondió la carta bajo los libros. Vemos subrayada la preposición bajo. Si no utilizamos la preposición, nuestra oración dice escondió la carta en los libros. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? La importancia allí de la utilización de las preposiciones. De la misma manera, el café con leche ya estaba frío. Vemos subrayada la preposición con. Sin la preposición, el café leche ya estaba frío. Siguiente ejemplo, compró 1 kilo de manteca para los tamales. Vemos subrayada la preposición de. Sin la preposición de, nuestra oración queda, compró 1 kilo manteca para los tamales. Siguiente ejemplo, desde septiembre no había vuelto a ver a su padre. Sin la preposición, la oración quedaría así, septiembre no había vuelto a ver a su padre. En cada uno de estos ejemplos, si no utilizamos las preposiciones, nos damos cuenta que se pierde el sentido de la oración. A eso le llamamos el sentido gramatical. Bien, un dato bien importante, jóvenes. Cuando esté la preposición a o la preposición de antes del artículo el, la preposición quedará sin efecto, ya que se comete un error en la escritura. ¿Qué significa esto? Veámoslo con ejemplos. En la oración, todos los domingos voy con mis amigos a el parque. Veamos la incorrecta utilización de la preposición a. Ahí está subrayada la preposición a, pero la oración está mal redactada, entonces allí no aplica la preposición a, porque lo correcto es escribir y decir todos los domingos voy con mis amigos al parque. Entonces tengamos mucho cuidado al momento de leer o al momento de escribir las preposiciones. En nuestro siguiente ejemplo, el perro está delante del árbol. Incorrecto que digamos o escribamos del árbol. El perro está delante del árbol. Eso es incorrecto. Queda sin efecto la preposición que está subrayada allí, de. Lo correcto es el perro está delante del árbol. Entonces aquí queda sin efecto. Aquí no hay preposición. Bien, dicho eso, ahora pasamos a las conjunciones. Las conjunciones son palabras que se utilizan para unir dos o más partes de una misma oración. Por ejemplo, María y Pablo aprobaron el examen. Estas son conjunciones copulativas que suman el significado de una preposición con otra. Puede ser una afirmativa con una negativa. En este caso, estamos sumando María y Pablo aprobaron el examen. Entonces es una suma afirmativa. Luego tenemos nuestro ejemplo, ni tú ni nadie puede convencerlo. Vemos nuestra conjunción copulativa ni. Entonces, enlaza, ¿verdad? O suma una oración positiva con una negativa. Las enlaza, las suma. En este caso, la preposición ni
nos está diciendo, nos está negando que nadie puede convencer a alguien. Y nuestra oración, Carlos está ríe que ríe. La preposición subrayada es que. Y también está enlazando o afirmando un enlace de la oración, que Carlos está ríe que ríe. Entonces estas son conjunciones copulativas. Ahora veamos las conjunciones disyuntivas. Son las que indican elección. En nuestro ejemplo, ¿quieres que vayamos a cenar o prefieres ir al cine primero? Vemos entonces la conjunción disyuntiva o, que nos está indicando la elección de ir a cenar o de ir al cine primero. Y en nuestra siguiente oración, no sé si decidirme por Andrés u Oscar como delantero del equipo de fútbol. Aquí entonces está indicando la elección, si se decide por Andrés o se decide por Oscar. Pero si nos damos cuenta aquí, estamos utilizando la vocal O y la vocal U, que la O se escribe antes de las palabras que comienzan con consonante y la U se escribe antes de palabras que comiencen con la misma vocal O. Entonces la quitamos y escribimos la U, en el caso de la oración de Andrés u Oscar. Veamos las conjunciones adversativas. Estas conjunciones indican oposición. En nuestro ejemplo, tiene mucho dinero, pero no es feliz. Ahí está la conjunción pero subrayada, ¿verdad? Entonces nos indican oposición. Tiene dinero, pero no es feliz. Es una oposición, ¿verdad? Indica lo contrario. Porque si tiene dinero debiese de ser feliz, pero no es así. Entonces ahí está nuestra conjunción pero. Siguiente ejemplo, es importante estudiar aunque no sea divertido. Aquí nos está indicando, ¿verdad?, la posición. Muchos decimos que estudiar no es divertido, pero sí. Y vemos la utilidad de la conjunción adversativa, en este caso, de esta oración. Adversativa, o sea, que indica la oposición o lo contrario de que la importancia de estudiar, aunque no sea divertido. Bien, las conjunciones explicativas. Como la palabra nos lo indica, explica o aclara el contenido de la oración. Este lugar está completamente deshabitado. Es más, no hay ni un mueble en él. Ahí vemos subrayada nuestra conjunción explicativa es más. Entonces nos explica que el lugar está deshabitado, que es más, no hay ni un mueble en él. Entonces no se explica la situación. En la oración, me siento agotadísimo, o sea, cansado en extremo. Nos está explicando, nos está aclarando que el agotamiento que siente es extremo, o sea, está cansado. Ahora veamos las conjunciones distributivas. Son las conjunciones que indican acciones alternas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la oración, uno estudia mientras el otro duerme. Uno hace una acción mientras que otro hace otra acción. Entonces son acciones alternas. Uno estudia y el otro duerme. Ahí vemos subrayada nuestra conjunción otro. En nuestro siguiente ejemplo, este sillón es más cómodo que aquel. Ahí está nuestra conjunción distributiva aquel. Y nos está diciendo las acciones alternas. Este sillón es más cómodo, aquel no, ¿verdad? Entonces ahí vemos las acciones alternas. Aquí no hay amor, allá tampoco, ni aquí ni allá, ¿verdad? En este caso aquí tenemos en cada una de las oraciones dos conjunciones distributivas. Ahora veamos el tema de la formación de palabras, que se da por composición, por derivación o para síntesis. En las palabras compuestas, vamos a ver que son aquellas que se forman a partir de la unión de dos o más palabras simples. En el ejemplo de girasol, gira, la palabra gira más la palabra sol, que juntan girasol. Son palabras compuestas entonces. En la palabra abre latas tenemos la palabra abre más latas. Entonces complementamos o componemos la palabra abre latas. Son palabras compuestas. Cubre cama.
También tenemos cubre, la palabra cubre más la palabra cama. Si juntas son palabras compuestas que forman una sola, cubre cama. Continuemos. Ahora veamos las palabras derivadas. Se puede decir que son palabras de origen o palabras que funcionan como raíz, ya que de ellas se forman otras palabras al añadirle distintos componentes gramaticales. ¿Qué significa esto? Nuestra palabra raíz es zapato y sus palabras derivadas son zapatero, zapatería, zapatito, zapatón. En la palabra café, esa es la palabra raíz, café, y sus derivados son cafetera, cafecito, cafetería, cafeína, cafetero. Bien, ahora veamos las palabras parasintéticas. Estas palabras parasintéticas se forman a partir de la composición y derivación. Involucra simultáneamente morfemas. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro ejemplo, limpia parabrisas. Aquí vemos entonces la composición o la derivación, limpia parabrisas. Utilizamos aquí 3 morfemas. Submarino, para formar la palabra parasintética submarino. Bien, jóvenes, este es el fin del repaso. Cuídense mucho. Cualquier duda de su materia quedo a la orden. Que Dios los bendiga y hasta la siguiente clase.